Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a socializar un tema importante, el cual estamos trabajando desde el aula de clase y pues del cual requerimos profundizar un poco más porque pues es el diagnóstico principal del paciente del caso clínico que en la actualidad estamos abordando. Entonces, para dar inicio pues a esta charla es importante aclararles que existe una diferencia entre la enfermedad cerebrovascular y el accidente cerebrovascular, en donde la enfermedad cerebrovascular pues corresponde a un proceso patológico que afecta la vascularización cerebral, mientras que el accidente cerebrovascular es un evento neurológico agudo que afecta de manera súbita el tejido cerebral y por ende todas sus funciones neurológicas. Es importante mencionar que esta patología está directamente asociada a una disminución sanguínea a nivel central, una disminución de los lumen del vaso o de vasos sanguíneos, que bien sea por un trombo o pues por un émbolo, a una ruptura de vasos sanguíneos que puede estar asociada a aumentos importantes de la presión arterial, y pues que esta entidad patológica corresponde a la tercera causa de mortalidad en nuestro país y pues a la primera causa de discapacidad, razón por la cual pues es un tema supremamente importante de trabajar. Tenemos una alta incidencia de pacientes hospitalizados y pacientes con secuelas neurológicas asociadas a los accidentes cerebrovasculares y a las enfermedades cerebrovasculares, y que pues actualmente cobra pues importancia en el manejo integral de estos pacientes. Cuando hablamos como una definición que nos da ya la Organización Mundial de la Salud, pues somos concretos en decir en que pues se presenta por unos signos focales o globales que comprometen las funciones cerebrales de acuerdo a las zonas de la lesión, y puede presentar síntomas de 24 horas o más que pueden inclusive causar la muerte del paciente. Esto pues de acuerdo al origen, a la origen y causa, y a la zona o territorio que pues quedó falto de esa irrigación sanguínea. De acuerdo a esto, pues existe una clasificación importante y básica que es un accidente cerebrovascular de origen isquémico hemorrágico con mayor predominio del accidente isquémico, y autores como Silva nos mencionan que pues debemos complementarlos un poco más. En el isquémico pues encontramos también una clasificación en aterotrombótico, el lacunar y cardioembólico. El aterotrombótico pues corresponde más a esas alteraciones en la permeabilidad de los vasos causados también por esos aumentos de presión arterial. El lacunar es a la lesión de pequeños vasos. Cardioembólico es cuando son de origen coronario, y pues en el hemorrágico encontramos el intraparenquimatoso, que corresponde a la ruptura de vasos sanguíneos intracerebrales con presencia de extravasación de sangre directamente en el parénquima pulmonar, y los subaracnoideos que pues están asociados a malformaciones arteriovenosas, aneurismas, que pues repercuten en el tejido cerebral y se presenta una hemorragia entre pues el cerebro y las capas meningeas, incluso pues con mayor predominio en la subaracnoidea, ¿no? Eh, Encontramos otra clasificación según el curso temporal, el mecanismo de lesión y localización. Encontramos de esta forma un XCB isquémico, ataques sistémicos transitorios con déficits neurológicos irreversibles, progresivos. Estos dos últimos pues son los de mayor complejidad en el momento de la rehabilitación. Mecanismos de lesión como o las oclusiones de los vasos, enfermedades de pequeños vasos, perfusiones cerebrales reducidas, hemorragias primarias y secundarias, subaracnoideas, y pues de acuerdo a la localización en hemisférico, subcortical, de tallo cerebral o incierto cuando no conocemos con exactitud cuál fue la localización de esa lesión. Dentro del cuadro clínico pues es importante tener en cuenta la escala de Cincinnati. Esta tiene 3 criterios que corresponden a la debilidad facial, el control del miembro superior y el trastorno del lenguaje. En la debilidad facial pues nos fijamos que el paciente pierde la simetría facial. Hay una en la caída del brazo pues se refiere a que lo solicitamos al paciente que levante ambos brazos y podemos encontrar una diferencia entre la elevación de uno respecto al lado que está comprometido. Y en el trastorno del lenguaje pues vemos en el paciente disartria y problemas para pronunciar de forma apropiada las palabras o vocablos que le estamos solicitando. Con uno de estos signos que salga positivo,
el paciente pues es candidato para activar el código de ictus, y si aparecen los tres criterios, pues en un 85% de probabilidad se sugiere que el paciente está cursando con esta patología. Dentro de los síntomas súbitos pues encontramos la debilidad en el hemicuerpo, la dificultad visual, las cefaleas intensas, la inestabilidad o pérdida del equilibrio o balance, disartrias, alteraciones en la sensibilidad, pérdida progresiva del estado de conciencia, fluctuaciones en el estado hemodinámico. Es importante mencionarles que de acuerdo pues a la lesión o a la arteria que se encuentre comprometida, vamos a encontrar otros signos y síntomas. Dentro de esos pues encontramos hemiplejías contralaterales. En la arteria cerebral media encontramos pérdida de la sensibilidad superficial y profunda, hemianopsia homónima, desviación de la mirada hacia el lado de la lesión, heminegación de cuerpo contralateral, alteraciones visoespaciales. También podemos encontrar la disgrafia, dificultad para diferenciar el lado derecho del izquierdo, mientras que en la arteria cerebral anterior encontramos hemiparesia contralateral, pero que no compromete la sección facial, hemihipoestesia contralateral, incontinencias urinarias o fecales, abulias, euforia, desinhibición, apraxias, mutismos, y pues hay algo importante que es el mutismo akinético. Pues dentro de la fisiopatología, importantísimo recordarles que esto se encuentra muy asociada a los factores de riesgo cardiovasculares que no son controlados previamente en el paciente y que son los desencadenantes pues principales de estos accidentes cerebrovasculares. Dentro del cuadro clínico, pues importantísimo tener en cuenta todos las pruebas diagnósticas que nos pueden llevar a la interpretación de cuál es el origen de esta patología, si es hemorrágico o si es de origen trombótico. Aquí pues vamos a hablar de la oclusión arterial. En la oclusión arterial pues encontramos una liberación del glutamato. Este glutamato activa los receptores de glutamato con una mayor penetración de calcio y de sodio, que genera pues una proteólisis. Esa proteólisis también está asociada pues a una isquemia que genera una ineficiencia enérgica en el paciente. Esta deficiencia enérgica pues nos va a llevar a generar un daño mitocondrial importante, justamente por esa penetración de sodio y de calcio, que nos puede llevar a la muerte cerebral. A nivel de la proteólisis pues también encontramos que puede existir una ruptura de la membrana del citoesqueleto, que también nos puede llevar a la muerte celular. También pues es importante mencionarles que hay una reperfusión por una irrigación colateral que se activa ante una respuesta inflamatoria con adherencia leucocítica. Acuérdense que cuando hay una respuesta inflamatoria pues se activa toda la cascada, dentro de ella pues los leucocitos, los leucotrienos, el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas. Esto pues nos va a llevar a producir mayor ácido araquidónico, que pues nos lleva a la formación de radicales libres, y estos radicales libres también van a repercutir pues en ese daño mitocondrial, y pues finalmente como resultado final tenemos una muerte celular. Aquí encontramos pues una imagen de cómo se puede ver también a nivel hemorrágico por un aumento de esa presión en los vasos sanguíneos, que nos pueden llevar a la ruptura, y pues esa ruptura de vasos sanguíneos va a generar esa extravasación intraparenquimatosa o subaracnoidea que se filtra dentro del interior de ese tejido cerebral. Aquí tenemos otra imagen en donde podemos ver esos ateromas que luego de que se desprenden de la pared del vaso arterial pues viajan por torrente sanguíneo. Recuerden que pues las carótidas internas y las arterias vertebrales son las que nos van a llevar a ir a formar el polígono de Willis, y ese polígono de Willis pues encontramos toda en esta zona por donde vamos. Miren, acá está la carótida interna, acá está la carótida externa, por acá vendrán las arterias basilares y vendrán acá a formar toda la arteria cerebral anterior. Vendrán nuevamente acá a formar las comunicantes. Acá vendrá la arteria cerebral media de un lado y del otro, la comunicante posterior, la arteria posterior, basilar y de tronco.
¿Listo? Como medios diagnósticos, pues encontramos que se debe evaluar el tipo del accidente cerebrovascular o la enfermedad y los cerebros y las áreas que están afectados. Recordemos que de acuerdo pues a esas áreas de afectación se van a encontrar pues los signos clínicos, ya que por ejemplo la arteria anterior pues nos va a irrigar el lóbulo frontal, parietal y frontal, parietal. La arteria cerebral media nos irriga parte del frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, mientras que la arteria cerebral posterior pues nos irriga la parte temporal y la porción occipital. Entonces pues de acuerdo a este tipo de accidente, a esas áreas afectadas, nosotros vamos a encontrar pues signos y síntomas orientados específicamente a las funciones que desarrollan cada uno de esos lóbulos o esos segmentos cerebrales. Tenemos que realizar una examinación física, tenemos que mirar el estado de conciencia, si el paciente está orientado en persona, tiempo y espacio, cómo se encuentra su memoria, si el paciente, o sea, su estado de conciencia pues está comprometido, pues utilizaremos una escala de Glasgow. Si es un paciente que ya tiene una secuela, pues es importante tener claro que se puede evaluar también un mini mental test, ¿sí? Tener controlada la tensión arterial, mirar cuáles son esos picos, controlar muy bien la presión sistólica, la presión diastólica, evaluar la presión arterial media, evaluar si el proceso del paciente pues se encuentra en una debilidad o por el contrario pues ya se está instaurando una hipertonía, y cuáles son los problemas que el paciente presenta pues al realizar la marcha y al hablar. Dentro de las imágenes diagnósticas pues encontramos la tomografía computarizada, la resonancia magnética, las angiografías, el ultrasonido de las carótidas, electrocefalogramas y electrocardiogramas, que pues finalmente son los que nos van a permitir evidenciar si el accidente es de origen hemorrágico, si es de origen embólico, cuál es el lugar de la lesión, si ya se han presentado unos lacunares y pues habían sido tan pequeñitos que no habían generado una complicación respecto a la motricidad, la sensibilidad, el estado de conciencia del paciente, pues las angiografías para determinar si hubo o no una oclusión de esas carótidas, al igual que el ultrasonido, y pues el electrocardiograma, que nos ayuda a mirar también cómo está esa función coronaria, si está o no está asociada a ese daño cerebral. Pues con esta presentación, yo sé que es una presentación muy corta, espero pues haber llenado algunos de esos vacíos conceptuales que evidenciamos durante la clase, y espero que pues este pequeño recuerdo anatómico, fisiopatológico y de medio diagnóstico pues les sea de gran utilidad. Muchísimas gracias y espero tengan un excelente día. Bye.